Amado Walter también tocando las congas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Creo que vamos poco a poco ya formando esta tremenda orquesta, que por supuesto el único propósito es honrar y glorificar al Señor. Qué bendición. Gracias, hermano, por deleitarnos con tremendas alabanzas y poner estos instrumentos que el Señor les ha dado, que por supuesto lo usan muy bien. Gloria a Dios por eso. Me alegra verles en esta tarde. Es una tarde preciosa, una tarde con aire primaveral. Todavía, por supuesto, estamos pasando este tiempo de invierno, pero bueno, ¿saben lo bueno del invierno, hermano? Es que pronto viene la primavera. Y eso pues siempre es sinónimo de gozo, de alegría. Así que bienvenidos todos ustedes. Bienvenidos los hermanos que se unen, los amigos que se unen en otras partes, se unen también a nuestro tiempo aquí, de no solo el previo que tuvimos, sino también a la predicación de la palabra del Señor. Esta semana estuve pensando en el tema que por supuesto estamos desarrollando estos días acerca de los atributos divinos, y hoy vamos a trabajar con este atributo acerca de la justicia de Dios. El tema realmente se titula Los caminos de Dios son justos. Ese es el tema realmente. Y hay unos 3 pasajes que quiero que ustedes vayan allí para que nos estemos ubicados. Primero es el Deuteronomio capítulo 32, versículos 4. Primer versículo que vamos a leer está allí, Deuteronomio capítulo 32. El versículo, ¿qué dijimos? Muy bien. Dice el versículo 4, lean conmigo, por favor, porque solamente un versículo y así lo vamos a leer. Lean conmigo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Vamos ahora a 2 salmos, el 89. Salmo 89, vamos a leer allí, en ese salmo, el versículo que corresponde para nuestro tema, versículo 14, Salmo 89, 14. También leamos juntos, Salmo 89, 14. ¿Listos? Conmigo lean. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y el otro está en el 116, Salmo 116, vayan avanzando un poco más adelante, el Salmo 116 y leemos el versículo 5. Salmo 116, versículo 5. ¿Estamos listos? Leamos también juntos. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que Él tome control de este tiempo. Como he venido diciendo estos días, estos mensajes de los atributos divinos son mensajes que nos están haciendo despertar, están creando una conciencia muy profunda en nuestras vidas. Porque en la medida que nosotros sabemos quién es Dios y sus atributos, el resultado va a ser entonces que lo vamos a amar más, a seguir más, a obedecer más y por supuesto seremos mejores creyentes. Así que oremos bajo esa perspectiva esta tarde y pidamos al Señor su dirección para este tiempo. Padre, gracias una vez más, porque nos das el gozo de estar esta tarde en tu casa y en efecto nos hemos gozado en este previo tiempo de adoración, de alabanza. Gracias por estos amados nuestros que se preparan de tal forma, Señor, que nos hacen sentir definitivamente esta bendición de estar delante de ti con estas alabanzas, reconociendo quién eres, alabando tu nombre. Gracias porque también nos das ahora la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, otra vez el enorme compromiso de traer una palabra para tu pueblo, para tu iglesia. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Oramos que esta tarde, Señor, esta palabra nos sacuda, penetra nuestras vidas y nos siga hablando.
y que sigamos siendo muy tocados por ella para que nuestra vida sea distinta, sea otra. Si hay hábitos que cambiar, que tú nos hables para cambiarlos, actitudes, tendencias, cualquier situación en nuestras vidas, Señor, ayúdanos para que verdaderamente tu palabra, como dice Isaías, no vuelva vacía, sino que sea prosperada para aquello para el cual fue enviada. Gracias por esta tarde, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, nos referimos a ella como el instrumento mediante el cual Él trabaja. Escuche esta definición que a lo mejor no la había escuchado antes. La justicia de Dios, el atributo de la justicia de Dios, lo vamos a ver cómo a través de este atributo Dios trabaja con el resto de sus atributos. Dicho de otra manera, nosotros conoceremos bien acerca de la santidad de Dios cuando Dios aplica la justicia a la santidad. Conoceremos acerca de las misericordias de Dios, como hablamos el domingo pasado, por la justicia de Dios. Conoceremos acerca de la gracia de Dios, porque Dios aplica la justicia a la gracia de Dios. Y así usted le va poniendo, de tal manera entonces que la justicia de Dios es el instrumento mediante el cual Él hace realidad los demás atributos. Y esto parece como que algo, diríamos, sumamente sublime de entenderlo, pero cuando en efecto nosotros lo estudiamos bajo esa perspectiva, pues la Biblia tiene razón, porque al fin y al cabo la justicia de Dios es otra vez uno de los atributos más grandes que se conozcan y debemos entenderlo de esa manera. La aplicación de la justicia divina es notoria, especialmente cuando hablamos de la santidad de Dios. Ese es un tema que ya le hemos hablado. Pero quiero explicar esto para que sigamos entendiendo todo este asunto de los atributos de Dios. Por la naturaleza santa de Dios, por lo que es Dios, Él está alejado del pecado. Este es el principio que queremos desarrollar. Y para quitar el pecado, entonces, delante de la presencia de Dios, Él aplica su justicia. Ahora, vamos a ver esto de esta forma. ¿Cómo se entiende eso entonces? Que un Dios santo, 3 veces santo, entonces Él necesita aplicar la justicia para que en efecto el pecado no esté delante de su presencia. Vamos a verlo de esta forma. Desde la antigüedad Dios comenzó, por supuesto, a usar muchos sacrificios para satisfacer su justicia. Todos los sacrificios que se daban en el altar, tanto en el tabernáculo como en el templo, tenían la misión precisamente de aplicar la justicia de Dios. Pero ninguno de esos sacrificios satisfizo la justicia de Dios, porque había que hacerlo siempre, constantemente. Entonces, los sacrificios era una manera de aplacar la ira de Dios sobre el pecado. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Como esos sacrificios no satisfacían la justicia de Dios, entonces Dios decidió que tenía que haber un sacrificio que pudiera satisfacer la justicia de Dios, su justicia. ¿Qué hizo entonces Dios? ¿Cómo se cumplió entonces esto? Hermanos, aquí tenemos que llegar al tema de la cruz. Y es allí donde vamos a comenzar entonces a ver este asunto de la justicia de Dios. Cuando pensamos en esto, decimos entonces que si bien es cierto no hubo un sacrificio que pudiera satisfacer la justicia de Dios en el pasado, entonces Jesucristo se aparece precisamente como aquel que va a satisfacer la justicia, realmente, la justicia de Dios. Ahora, cuando vemos esto así, a grosso modo, en términos generales, nos quedamos pensando cómo entonces hizo Dios para satisfacer su justicia. Pues precisamente lo hemos explicado anteriormente, que Él tuvo que descargar toda su ira, y acuérdense que la ira y la justicia de Dios van caminando juntos, toda su ira sobre su propio Hijo para que esto sucediera. ¿Cómo explicar entonces todo esto? Porque si hay alguien que fue inocente es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Dios toma a su Hijo que es inocente para aplicar su justicia? Porque era el único que podía entonces satisfacer esa justicia, porque era el único que no tenía pecado y que no tiene pecado.
y además era el único sacrificio que se iba a hacer de una vez y para siempre. Entonces comenzamos a entender por qué la Biblia dice que Él fue el Cordero de Dios inmolado antes que el mundo fuese, antes que el mundo existiese. Ahí comenzamos a ver esto. Hermanos, quiero confesarles esta tarde que cuando hablamos de este tema, nuestra teología, lo que conocemos de teología, en ese aspecto como que se agotan, porque no podemos entender la magnitud de esto, ni explicarlo como debe ser. Sin embargo, esperamos en Dios que nos ayude a entender, con su gracia, con su dirección, entender de qué se trata entonces la justicia de Dios cuando hablamos de en estos términos. El doctor R.S. Sproul ha dicho lo siguiente acerca de la cruz. Él dijo lo siguiente. Él dijo, el ejemplo más horrible, pero a la vez el más hermoso de la ira de Dios es la cruz. Es el acto más justo, pero a la vez el más lleno de gracia en la historia jamás conocida. Y agregó estas palabras que para mí son muy impactantes. Él dijo esto. Si Jesús no hubiese estado dispuesto a tomar sobre sí los pecados del mundo, Dios hubiera sido más que injusto y hasta diabólico en castigar a Jesús. ¿Por qué dijo él esto? Porque precisamente Jesús, cuando decidió voluntariamente llevar nuestros pecados, Él se hizo maldición delante del Padre. Hemos explicado eso, que todo aquel que era colgado en madero era maldito. De eso hemos hablado acerca en anteriores ocasiones. Entonces, paradójicamente, fue este acto cuando la justicia de Dios se manifestó perfectamente. La justicia de Dios se dio con exactitud cuando Él entonces descargó sobre su Hijo toda su ira y en consecuencia entonces Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. ¿No es eso contradictorio? ¿No es eso como que, cómo entender esto? Que tuvo que sacrificarse a alguien que es inocente. La justicia de los hombres, que es muy mala, no es tan correcta, no siempre es correcta. La justicia humana, por lo general, entonces, castiga a los inocentes y entonces libera a los culpables. Eso es lo que sabemos nosotros por muchas referencias, incluso de nuestros gobiernos. Pero en el caso de Dios, entonces, Él castigó a un inocente, que es su Hijo, Jesucristo, para satisfacer entonces su propia justicia. Porque no había otra manera de hacer esto. Entonces, con esta introducción vamos a pensar, en efecto, y vamos a llegar a la conclusión que la justicia de Dios será terrible para algunos al final de sus vidas y será una bendición para otros al final de su vida. Esta tarde nosotros tenemos que escoger cómo se va a aplicar esa justicia en mi vida, considerando entonces lo que ya Dios ha hecho y en respuesta a aquellos entonces que rechazan la justicia de Dios. Entonces vamos a verlo de esta manera, vamos a trabajar con varias ideas. La primera es que la justicia de Dios es justicia perfecta. Ese es el primer principio que quiero dejar esta tarde con ustedes cuando hablamos de los atributos de Dios. La justicia de Dios es justicia perfecta. Otra vez, ¿qué dice Deuteronomio 32:4? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Y agrega, Él es justo y es recto. Cuando hablamos de la justicia divina, entonces hay dos asuntos dominantes. Uno es el del carácter teológico, porque esa justicia no está sujeta a ningún tipo de corrupción, hermanos. Qué bendición es saber que la justicia divina es justicia perfecta, porque no está sujeta a la corrupción de la justicia del mundo, por ejemplo. La justicia que los hombres aplican en esta vida, lamentablemente, no siempre es una justicia correcta, perfecta. Es una justicia muchas veces corrompida por intereses. Mas no sucede eso con el Señor. Por otro lado, entonces hablamos del pensamiento que tiene la gente acerca de la justicia. La pregunta es, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que esto suceda? Es la gran pregunta que mucha gente se hace. Si verdaderamente Dios es justo, entonces estas cosas no estuvieran sucediendo. Esa es la visión que mucha gente tiene acerca de la justicia de Dios.
Diríamos, es una justicia que se quiere aplicar según lo que yo creo, lo que yo pienso, más no lo que Dios piensa. Ahí está la diferencia. En la mente de muchos hay un Dios hecho a su medida, quien debe responder solo a ciertos atributos, sobre todo aquellos como por ejemplo el amor, como por ejemplo la misericordia. Por lo tanto, para algunos la justicia de Dios y la ira de Dios no es justa, como que no cabe bien, como que no es agradable. Lo que sí es agradable es su amor, lo que sí es agradable es su misericordia, pero no la justicia de Dios. Pero déjeme decirle esta tarde, hermanos, que es tan exacto el atributo de Dios, de la misericordia, del amor y de su gracia, como lo es su justicia. Acuérdense que estamos hablando de los atributos comunicables, y este es otro de esos atributos comunicables, donde Él se nos da a conocer de esta manera. Entonces, cuando hablamos de esto, decimos que la justicia de Dios es perfecta. Dios hace juicios perfectos. Él no necesita de abogados que estén delante de Él para saber si va a aplicar o no la justicia. No necesita eso porque Él es juez y es abogado a la vez. En Él se conjuga toda la justicia. Porque como es perfecta, pues no tienen nadie que enseñarle acerca de cómo aplicar la justicia. Entonces, cuando la gente dice, bueno, Dios no es justo, pues el que no es justo soy yo, porque estoy pensando que Dios no es justo. Lo que sí es cierto es que Dios es justo, y otra vez, su justicia aquí es perfecta. Por ejemplo, cuando hablamos de estos términos, estamos creyendo entonces que Dios debe castigar a los culpables, que Dios debe hacer justicia al inocente. Por ejemplo, cuando pensamos de alguien que ha hecho algo muy malo, simplemente decimos, debe caerle toda la justicia del cielo, toda la justicia, y comenzamos a pensar, porque es así como reaccionamos, y siempre pensamos, Dios debiera ser así. Es más, casi le decimos, Dios, tú tienes que hacerlo, como que le estamos dando orden, tú tienes que hacerlo, tú tienes que castigar de esa manera, porque así es como esa persona va a aprender por lo que ha hecho. Pues hermano, quiero decirles que Dios no actúa así. A veces pensamos que Dios es conforme a nuestra semejanza, en lugar de nosotros ser conforme a la semejanza de Dios. Y de esa manera entonces, como que vamos interpretando la palabra del Señor. La justicia de Dios no es caprichosa, no es antojadiza, porque Él no es un Dios malhumorado que cambia constantemente como cambiamos nosotros. La justicia de Dios, otra vez, es perfecta. Él juzga según la verdad, sin importar la persona que está siendo juzgada, porque aquí entonces volvemos a lo mismo. Pensamos que algunos Dios debe juzgar mejor que otros o peor que otros, pero es mi visión acerca de la justicia, mas no es la visión de Dios. Dios juzga exactamente como Él sabe que tiene que juzgar, porque su justicia es perfecta. Miren lo que dice la Biblia. Por allá en el Salmo 89, 14 que leímos. Justicia y juicio son el cimiento, me encanta ese texto, el cimiento de tu trono. Como decirlo, la base donde está tu trono, la base donde te sientas, la base donde vives es justicia y es juicio. Pero luego añade esta otra parte. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora, tome en cuenta eso porque vamos a hablar luego acerca de cómo la justicia entonces se aplica para todos los atributos de los cuales estamos hablando en este tiempo. Amados hermanos, la verdad de la palabra del Señor es que la justicia de Dios es recta. Hasta el día de hoy no conocemos otra justicia mejor que esa justicia. Por eso, en medio de todas nuestras circunstancias adversas, al pensar de las injusticias que se cometen en la vida, al pensar en lo que está sucediendo en este mismo momento en el mundo, en cualquier parte, en cualquier país, que vemos las injusticias que se están dando, nosotros creemos que la justicia de Dios sigue siendo perfecta y en el momento cuando Él considere va a aplicar su justicia. Es como decirlo de esta forma, en esta vida nada se quedará pasará por alto ante la justicia de Dios. Él tiene registrado todas las cosas.
Es más, cuando se habla de nosotros, de nuestras obras, de lo que hacemos, todo está registrado y un día compareceremos ante Él precisamente acerca de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. La Biblia nos dice eso. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y su justicia es correcta, su justicia es recta. En segundo lugar, también la justicia de Dios es vista en sus demás atributos, lo que estaba afirmando ahora. Vamos allí a ver ese texto. Vamos a verlo allí. Dice, porque la ira de Dios se revela, ahora estoy en Romanos 1:18, para que los que siguen allí están anotando y siguen su palabra. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, por favor sígame porque aquí hay algo que voy a tratar de explicarlo para que lo entendamos y de esa manera digamos, pues sí, la Biblia tiene razón al explicarlo. Romanos 1:18 está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas llegan a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios como lleno de rabia, lleno de odio, que por ejemplo, estos días que estamos estudiando el libro de Josué, los devocionales que les envío todos los días, allí pues se ve, algunos catalogan a Josué como el sicario de Dios, le han puesto ese título por las guerras y todas las cosas que allí se ven bajo la dirección de Dios. Entonces dice, no, el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Nuevo Testamento. Pues déjeme decirle que eso no es cierto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, porque Jesucristo es Dios. En todo caso, Él vino para cumplir o para hacer realidad lo que el mismo Padre le había enviado. Por eso este pasaje que estamos leyendo nos ayuda a entender algo que es muy importante. En efecto, es una visión totalmente distinta a la hora de pensar cómo Dios entonces debiera actuar de acuerdo con mi propio pensamiento. ¿De qué estamos hablando? Que cuando calificamos a quien debe aplicarse la justicia, entonces lo hacemos bajo esa perspectiva. Pensamos que entonces Dios es bueno en una forma, pero en la otra no es bueno. Entonces tenemos esa división mental. Y hermano, inconscientemente reaccionamos de esa manera. Cuando vemos cosas, incluso nos unimos al coro de aquellos que dicen, sí, es verdad, Dios tiene que ser más justo con esto, y porque es injusto con esto. Y así nos hacemos parte del pensamiento del mundo. Ojalá que no sea eso, no suceda con nosotros. Y es allí entonces cuando viene el conflicto, porque Dios entonces debiera complacernos al hacer su justicia contra los demás, pero no con nosotros. Entonces, otra vez el pensamiento que estoy tratando de explicar es que cuando yo pienso en mi Dios de esa manera, entonces simplemente estoy diciendo, Dios, tú debes hacer lo que yo estoy pensando, lo que yo creo que así tiene que ser. Pero hermano, jamás vamos a saber que Dios va a obrar de esa manera. Nuestro problema con la justicia de Dios es un asunto de querer tener a un Dios, otra vez, que se ajusta a mi medida. El argumento de algunos es que Dios es amor, ¿cómo va a actuar entonces con su ira? Si Dios es justo, ¿por qué actúa entonces de esta manera? Y así nos vamos como que dice, desenvolviendo, desarrollando con nuestros pensamientos y concluimos al final que a lo mejor la gente que califica a Dios de esa manera pues tiene razón, porque también vemos que Dios no actúa. Hermano, déjeme decirle esto, Dios actúa desde el principio y sigue actuando y lo va a hacer hasta el final. Este mundo, escuche esto, este mundo no está en manos de una potencia mundial. No está en manos de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, para mencionar algunos países como estos. Este mundo está en las manos de Dios. Y es Dios quien finalmente dictará su sentencia acerca de lo que va a pasar acá. Hay gente que dice, no, Rusia tiene la bomba preparada, China tiene la otra y en cualquier momento esto se acaba. No crea eso, porque el que sabe lo que va a pasar finalmente con este mundo se llama nuestro Dios. Por eso estamos hablando de su justicia. En el momento indicado, Él va a hacer lo que tiene que hacer. En el reloj de Dios, no del hombre, Él va a actuar como tiene que actuar.
Entonces, de esa manera, cuando leemos un pasaje como este, volviendo a ese tema, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, por supuesto, porque Él está viendo lo que está sucediendo. Él sabe cómo el mundo se está cada vez más descomponiendo. Él sabe hasta dónde las familias cada vez más se están destruyendo. Él sabe en qué dirección van los hombres, cuánto el pecado sigue descomponiendo esta sociedad. Él sabe eso. Por eso dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que la retienen allí, que no la dan a conocer. Amada iglesia, debemos nosotros entender entonces que este pensamiento inconscientemente nos hace clasificar los atributos de Dios, quedándonos entonces con los que son menos rigurosos. Pero es interesante lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. Muchas veces nosotros pensamos, cuando creemos que entonces Dios debe aplicar algunas cosas para satisfacer a algunos y otra para condenar a otros, como si Dios fuera un abuelito, que simplemente pues Él perdona las travesuras de sus nietos. Yo lo digo porque yo soy ahora abuelo y yo no tengo por qué castigar a mis nietos porque ya yo castigué a mis hijas. Entonces el abuelo tiene esa característica. Entonces hay gente que piensa que Dios es como un abuelito. Al fin y al cabo pues Él va a tolerar todas las cosas porque así es Dios. No, así no es Dios. Estamos hablando de la justicia de Dios y hermano, es el atributo más diríamos, desde el punto de vista para el creyente, es lo que más necesitamos nosotros entender, que es la justicia de Dios la que al fin y al cabo pues va a prevalecer. ¿Qué dice el Salmo 116:5? Clemente es Jehová y justo. Y añade otra vez, sí, misericordioso es nuestro Dios. Su santidad, fidelidad y misericordia, escuche, necesitan su justicia. No podemos nosotros solamente pensar que Dios es misericordioso sin que le aplique la justicia. No podemos pensar que Dios es amor sin que aplique su justicia. No podemos pensar que Dios entonces es fiel en su fidelidad como atributo sin que Él aplique su justicia. En todos los aspectos Él aplica su justicia. Y hermano, esto es lo que nos hace entonces creer en un Dios equitativo. Un Dios que es fiel en ese aspecto a la hora de aplicar su justicia. Otro pensamiento es que la justicia de Dios busca, escuche, una fe demostrada. Ahora, esto se pone interesante porque ahora es cuando Dios entra en acción con su justicia para que se aplique. O sea, Él está buscando fe, en este caso en nosotros, fe en los personajes bíblicos para aplicar su justicia. Vamos entonces a dar a conocer algunos ejemplos al respecto. Por cierto, para los que están anotando, la palabra justicia aparece 370 veces en la Biblia. 370 veces en la Biblia aparece la palabra justicia. Y 221 veces aparece la palabra justo. Todas refiriéndose a Dios en ese contexto. De esta manera entonces el atributo de la justicia de Dios es uno de los que más habla de la Biblia, pero sigue siendo el más ignorado. Porque hermanos, otra vez nos gustan los demás atributos de Dios, pero no queremos que Él actúe con justicia. Pero a la hora de la verdad, puse el ejemplo de que Él, para satisfacer su propia justicia, tuvo que sacrificar a su único hijo. Y aun cuando nos parezca paradójico, esto fue lo que hizo por amor a nosotros. Entonces, la primera vez que aparece la palabra justicia está en Génesis 15:6 y fue aplicada precisamente a Abraham. Escuche lo que dice por allá ese texto. Y creyó a Jehová. ¿Quién creyó? Abraham. Y le fue contada por justicia. Aquí entonces entramos en algo que es extraordinario y es la fe que entonces se une a la justicia de Dios y es lo que Dios está buscando precisamente en las personas para que esa justicia, su justicia se haga una realidad. Vamos a ver entonces en este contexto del caso de Abraham. Es interesante que él, hablando de este aspecto, nos hace referencia a la importancia que tiene el que alguien crea, como fue el caso de Abraham,
para que entonces le sea contado por justicia. Más adelante nos vamos a encontrar en la Biblia, cuando se habla de la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que es por la fe, la fe la que nos conduce al Señor Jesucristo a conocerle, que es por la fe cuando entonces Dios nos justifica. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios otra vez está casada con nuestra fe. Y voy a otra vez a explicarlo en este texto porque hace muy importante. Por allá en Apocalipsis 22:11, fíjense lo que dice el último de los últimos versículos de la Biblia. Dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Es como queriendo decir, pero una vez que hemos conocido la justicia de Dios, que fue revelada por la fe, ahora nosotros caminamos en esta dirección. Déjeme dar algunos datos que son importantes. Martín Lutero fue un hombre que se conoce en la historia como un monje, que por mucho tiempo en su vida vivió, aun cuando buscaba la manera de conectarse con Dios, vivió muy lejos de Dios. Vivió de tal manera su vida, su condición, que en no pocas oportunidades pensó hasta quitarse la vida, porque él no le había sido revelado por la palabra misma realmente quién era ese Dios. Y él conocía a un Dios que estaba sujeto simplemente a algunas cosas que tenía que hacer desde el punto de vista de su religión. Pero un día Martín Lutero se puso a leer el libro de Romanos. Y comenzó a leer el libro de Romanos. Y por allá se encontró con el texto de Romanos 3, 9 al 12. Que otra cosa dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Se encontró con ese texto y siguió leyendo el libro de Romanos. Y entonces se encuentra con este texto que dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces todos estos textos siguieron produciendo en su corazón un anhelo, un deseo distinto de poder conocer a ese Dios. Al final dice la Biblia que él conoció a Jesucristo un día. Por esta revelación de la palabra, especialmente cuando dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. Porque él creía que su vida y su salvación estaban sujetas con las cosas que hacía, por las obras de la ley. Como fue el caso de Pablo también. Pablo tenía la misma convicción. ¿Qué sucedió entonces? Uno leyó el libro de Pablo, que es Romanos. Pero Pablo, antes de escribir Romanos, él era, por supuesto, un fariseo. Y él, creyendo que le hacía bien a Dios, persiguió a la iglesia. Después, entonces, cuando se convierte, él descubre que la salvación también es por fe. Por eso dice, comenzando el Romano, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, cuando uno ve estos dos hombres, uno llamado Pablo y otro llamado Martín Lutero, el padre de la Reforma, que fueron confrontados con el texto de la palabra, en este caso como estamos hablando de Romanos, entonces vemos cómo esa fe demostrada llegaron a la conclusión, y ellos por supuesto lo experimentaron, que era la única fe que les podía conducir a un Salvador. Por eso Pablo va a decir después que es a través de la fe, no es a través de las obras, no es a través de otra cosa, sino la fe, pero la fe puesta en Jesucristo, la que al final hará la diferencia. Pablo y Martín Lutero, aferrados a las obras para salvarse, buscaron el camino de la fe para salvación. Pero reconocieron entonces que sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6. Porque aquí hay una pregunta que quiero presentar a la congregación para que pensemos en esto. ¿Qué pasaría si nuestra vida no tuviera conectada esa fe, que yo no haya puesto mi fe en Jesucristo y me presente un día delante del Señor? Déjeme hacer estas preguntas para que pensemos un poco. ¿Qué diremos al estar en su presencia, por ejemplo? ¿Habrá alguna manera de sobornar al juez de los cielos? ¿Habrá un abogado delante de él para ganarles juicio? ¿Podremos escapar cuando estemos en su estrado?
¿Podrán nuestras obras salvarnos? Pues a todas estas preguntas la respuesta es ninguna. Por supuesto, ninguna de estas cosas nos van a servir. Porque lo único que nos va a servir en el día de ese juicio, al estar en la presencia del Señor, es que cuando Dios me pregunte, dime por qué tengo que dejarte entrar al cielo. Yo tengo una sola respuesta. Si el Señor me dice eso. Porque un día yo me encontré con Jesucristo y le entregué mi corazón a Cristo y Él salvó mi vida, perdonó mis pecados y ahora soy su hijo. Es la única razón. No hay otra. No hay otra razón. De esa manera entonces cuando nosotros nos encontramos frente a este escenario del juicio de Dios, entonces reconocemos, hermano, que ya no estamos bajo condenación. Ya no estamos bajo condenación. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice, mas no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice la Biblia. También nos dice el texto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces son estas conexiones que hacemos con la fe y la justicia de Dios. Entonces la única forma como Dios, amada iglesia, como Dios entonces nos ha de justificar, declararnos inocentes, es porque nosotros hayamos puesto nuestra fe precisamente en el Salvador Jesucristo. Y esto me lleva a mi penúltimo pensamiento, y es la justicia de Dios ante la súplica humana. Vamos a verlo de esta forma. Ahora sí, vamos a Génesis otra vez, pero en otro texto, Génesis 18. Aquí tenemos entonces un pasaje que es interesantísimo, porque tenemos a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, del cual hemos hablado ahora. Pero es interesante porque Abraham va a entrar aquí en un diálogo que me encanta mucho cómo lo va a hacer. La justicia de Dios no viene sobre el pecador y su miseria, escuche, sin antes darle la oportunidad del arrepentimiento. Ese fue el caso de Sodoma y de Gomorra, pero especialmente Sodoma, que la Biblia no menciona. ¿Qué sucedió entonces? Mire lo que dice Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo, hablando a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces yo he venido acá para decirte que voy a destruir a Sodoma. Esa fue la sentencia, esa fue la decisión, ese fue el juicio, esa fue la justicia de Dios. ¿Por qué iba a venir la justicia de Dios sobre Sodoma y Gomorra? Porque el pecado era tan grande que había subido ante su presencia. El clamor de alguien, yo esta semana pensaba, ¿quién pudo elevar ese clamor para que Dios lo escuchara? Bueno, en Sodoma solamente había un justo y un justo prestado, que era Lot. Se mudó allí, por lo que ya sabemos, hemos explicado eso anteriormente. Y a lo mejor fue él, y en efecto fue él, porque Pedro dice que todos los días él se compungía ante la maldad que había allí. Y seguramente fue el clamor de él que subió. Y le dice a Abraham, ese clamor ha subido ante mí y vengo entonces para destruir a Sodoma. Ahora escuche esto, hermano, porque aquí es lo grande de la palabra del Señor. ¿Cómo Dios entonces viene a Abraham primero? Porque Dios pudo de una vez, escuchó o sabía, por supuesto, él no tenía que escuchar, él sabía lo que estaba pasando, y de una vez hubiese actuado con su justicia. Pero dice entonces que el versículo 17, estoy en el capítulo 18, versículo 17 dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es algo así como, no le voy a revelar a mi amigo, porque así se ya conocía a Abraham, a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Y entonces, interesante porque dice que el clamor de los habitantes de la ciudad subió ante él, y es aquí donde entonces Abraham comienza ese intercambio, ese diálogo entre los dos. Y cuando Dios le dice, voy a destruirlo, Abraham le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Y entonces, por supuesto, y él dice, no, y él sigue diciendo, Abraham, ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Entonces, interesante porque entra en ese diálogo, Dios va a aplicar su justicia sobre una ciudad que va a ser destruida, pero entonces está en presencia de un hombre que está luchando, que está intercediendo, porque si entonces hay algún justo allí, Dios entonces le pide, Dios no lo vas a hacer. Para resumir esta historia que ustedes la conocen, déjenme decirle esto. Él comienza hablando de 50
Si hay 50, ¿los va a destruir? No los destruye. Si hay 45, ¿los va a destruir? No los destruye. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Y Abraham fue tan osado que le dijo, ajá, ¿y si solamente hay 10? ¿Lo vas a destruir? ¿Vas a destruir al impío con el justo? Dios le dijo, si hay 10, no lo destruyo. Pero hermano, la historia termina diciendo que él destruyó la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera uno. Otra vez, porque el justo que estaba allí, que era Lot, no era de esa ciudad, estaba prestado. Ahora, hermano, yo quiero que ustedes me sigan, por favor, para que entendamos este tema de la justicia de Dios. De esta forma. Dios, antes de aplicar la justicia de Él divina, Él le da la oportunidad una y otra vez al hombre. Quiero decirte a ti, porque tú que vienes a la iglesia domingo tras domingo, escuchas a tu pastor, el llamado que el pastor hace siempre, y tú sigues reteniendo. Yo siempre oro para que Dios, ¿sabe qué? Mantenga su paciencia. Pero yo no sé cuánto tiempo va a suceder. Entonces, este pasaje nos muestra que Dios va hasta lo último. Es un hombre de carne y hueso, es Abraham, quien se interpuso delante. Imagínense por quién está intercediendo Abraham. Por Sodoma. Yo no sé si estoy infiriendo eso, si la verdad es que él estaba tan interesado en que no pasara ahí, porque allí estaba Lot y la familia de Lot. ¿Qué va a pasar después? Que la familia de Lot estaba tan contaminada en esa ciudad, pervertida, que pereció toda la familia, casi toda la familia. Después sabemos el resto de la historia. Cuando uno comienza a ver esto, hermanos, se va para el Nuevo Testamento. Y por allá se encuentra un Pedro, al apóstol Pedro, diciendo cosas como esta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso se llama, que por cierto, este es del próximo atributo que voy a hablar, de la paciencia de Dios. Creo que es el que viene, la paciencia de Dios. Después viene la ira de Dios. Pero aquí Pedro nos dice, ¿por qué la gente dice, pero bueno, hace más de 2000 años Jesucristo no ha venido? Y se burla. ¿Sabe por qué? Porque este texto dice que Él es paciente. Porque Él no quiere que tu familia, tus amigos, la gente que amas, se pierda para siempre. Porque Él es paciente en el sentido de que tú puedas venir realmente a conocerle. Y tú seas salvado del juicio eterno, del juicio final. El pecador no podrá decir que Dios es injusto si rechazó su paciencia, rechazó su invitación, rechazó la constante invitación para que le conociera. No podrá decir al final, no, Dios es injusto, porque Dios no es injusto. Incluso vamos a hablar ahora de mi último pensamiento, precisamente sobre esto. Mi último pensamiento es que la justicia de Dios vista en los galardones. Ahora, tome en cuenta esto, porque no solamente estamos hablando de un Dios que va a aplicar la justicia en todos los aspectos, sino que además de esto, la justicia de Dios tiene que ver con sus galardones, con lo que Él va a hacer, va a dar en todo caso. Dice Hebreos 6:10, uno de mis textos muy favoritos en la Biblia, dice ese texto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando yo leo ese texto, digo, Señor, qué bendición es saber, en efecto, que entre tu carácter, tú eres justo, no injusto. El autor de Hebreos dice, Él no es injusto para olvidar la obra de amor, lo que tú haces para Él. Hermano, y aquí hay algo que va a ser muy extraordinario al pensar entonces cómo Dios te ve, cómo Dios te está viendo, lo que estás haciendo como cristiano, como hijo de Dios, cómo estás desarrollando tu vida, lo que estás haciendo, cómo estás trabajando.
¿Dónde estás envuelto? ¿Qué estás haciendo para la obra del Señor? ¿Por qué razón? Porque al final Dios no es injusto para olvidar eso que estás haciendo, sino que al contrario, Él viene entonces con sus galardones. La primera revelación del texto es el carácter de Dios. Él no es injusto. En la contundente declaración de Deuteronomio 32:4, escuche, Dios se nos revela como la roca inconmovible. El Dios de la obra perfecta. El Dios de los caminos rectos. El Dios sin ninguna iniquidad, justo y recto. De esta manera, al conocer la justicia de Dios y la premiación del trabajo hecho, nos produce entonces un gran consuelo. Nos produce una gran satisfacción al saber entonces cómo Dios está actuando. También esto nos asegura que la justicia de Dios no solo entonces olvida. Qué bueno, hermano, que Dios no olvida. Cuando uno va pasando los 60, 65 y llega a los 68, que es la edad de su pastor, las cosas se le siguen olvidando y con más frecuencia se le siguen olvidando. Esta semana se me olvidó algo que apreciaba mucho e incluso tengo una aplicación que me dice dónde está, pero no lo consigo. Para que veamos hasta dónde nuestra condición humana olvida las cosas. Pero hermano, tenemos un Dios que no se olvida de nada. Absolutamente de nada se olvida nuestro Dios. Y el texto me dice que no es injusto para olvidar entonces el trabajo de amor que estamos demostrando hacia Él. ¿Qué significa todo esto, mis amados hermanos? Pues significa que Dios conecta su justicia y la premiación. ¿Sabía usted esto, por ejemplo? Lo que dice Apocalipsis 22:12. Si no lo sabía, escúchelo. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuánto creemos esto? He aquí yo vengo pronto. Él viene pronto. Pero escuche. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Dirían por ahí, esta es palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos revela acerca de los galardones. Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú haces para Él, sino que viene entonces, si ya es una bendición saber que Dios vendrá, que el Señor vendrá por nosotros, Jesucristo vendrá otra vez, hermano, pero pensar que además de eso Él viene con sus galardones. Vamos a verlo de esta manera. No fue suficiente que Él muriera, no fue suficiente que Él resucitara, no fue suficiente que Él esté a la diestra del Padre, sino que va a volver, pero no es suficiente que va a volver, sino que trae regalos para sus hijos. Yo no puedo entender eso. Ahora, déjeme decirle esto, para ir terminando ya. Yo no sé cuáles van a ser esos regalos. Y es más, ni sé, pero lo que sí quiero saber es que para mí el mejor regalo es saber que Cristo viene por mí y viene por ti. Yo no sé, repito, cuáles son sus galardones. La Biblia me dice eso. Pero el galardón más grande para nuestra vida es Jesucristo mismo. ¿Puede haber un regalo mayor que Jesucristo? ¿Puede haber algo mejor que Él? Por supuesto que no. El texto dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, que hermanos, sigan sirviendo a los santos. ¿Cuáles son esos santos? Los que están acá, todos nosotros. El otro día pregunté a alguien, pregunté a la iglesia que si usted era santo y como que se extrañó. Yo no soy santo, sí, usted es santo. Bueno, la Biblia dice eso. Santo no es aquel que está allí, que se le pone a alguna vela o algo así por el estilo. No, santo es aquel que ha sido escogido, que ha sido apartado por Dios. Usted ha sido apartado por Dios del mundo para servir al Señor. Por lo tanto, usted es un santo que le pertenece al Señor. Mire, tan grande es esto, hermanos, de la recompensa que Jesucristo dijo algo extraordinario. Él dijo por allá, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que ya no ha perdido su recompensa. Hay una hermana que todos los domingos me da el agua, me la pone allí. Y le aseguro por este texto que la hermana ya tiene su recompensa. Estoy hablando de una sencillez. Estoy hablando de algo tan simple porque Jesús lo dijo. Entonces yo debo entender,
Yo debo entender que cualquier cosa que yo haga para el Señor, no lo hago porque Él me va a recompensar, pero es que no es injusto. Para que entonces al final Él vea eso que hice para la gloria de su nombre, para su obra, y me va a recompensar. Amén. La justicia de Dios se toma muy en serio el trabajo nuestro, amados hermanos. Déjeme decirle esto también. Muchas veces nosotros nos afanamos más en trabajar para nosotros, en trabajar para nosotros, en trabajar para que porque necesitamos el dinero, y trabajar para allá y trabajar para acá. ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? ¿Qué estamos haciendo por la obra del Señor? Podemos venir aquí todos los domingos, aquí estamos. ¿Qué hago yo en la semana? ¿Qué estoy haciendo para que esa obra del Señor crezca, se desarrolle? Porque estoy ante un texto que me está diciendo que Él va a venir para darme los galardones. Una vez escuché un pastor decir algo que por supuesto para mí es extraño. Él dijo, en el cielo mucha gente va a estar triste. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, va a estar triste. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos van a decir, pero la verdad es que yo no hice nada para el Señor. Entonces van a estar en el cielo tristes. Pues yo no creo eso, porque el cielo no es un lugar de tristeza, es un lugar de gozo. Pero me puso a pensar, ¿no?, en la importancia que tiene lo que hacemos para el Señor. Así sea una botella de agua. Lo más mínimo, Dios sabe y aplica su justicia. Hay una historia con la cual quiero cerrar y orar, para que entendamos todo esto de la justicia de Dios. Escúchela, se la voy a leer. En la historia de Inglaterra hay un incidente que ilustra el ideal de la justicia imparcial de Dios. Un siervo del príncipe de Gales cometió un delito, y a pesar de la influencia del príncipe, del siervo fue sentenciado, o sea, el siervo del príncipe. Enojado, el príncipe entró en el tribunal y exigió al magistrado liberar al prisionero. El magistrado en jefe, llamado Gascoigne, aconsejó al príncipe llevar su petición a su padre, y su padre era nada menos y nada más que el rey Enrique IV, quien quizás dijo perdonaría al prisionero. El joven príncipe, furioso porque el magistrado no le había obedecido, trató de arrebatar al prisionero al alcalde y llevárselo por la fuerza. El magistrado en ese momento se puso de pie y con voz severa demandó al príncipe obediencia a la ley, y sumiso fue a la prisión. Estamos hablando del príncipe. Cuando las noticias llegaron al rey Enrique IV, él dijo estas palabras. Escúchela, porque voy a orar sobre esto. Él dijo estas palabras: bienaventurado el rey que tiene a un magistrado poseído del valor para administrar imparcialmente las leyes, y aún más, feliz el rey cuyo hijo se somete a su justo castigo precisamente por haberlas ofendido. Y aquí, hermanos, nos encontramos con la justicia de Dios, que es imparcial, que es justa, que es perfecta. Y que Él entonces, no importa que usted sea príncipe o yo sea un siervo, eso no importa ante Él. Todos somos iguales. Y Él va a aplicar su justicia de igual forma para todos nosotros. La justicia de Dios es justa, imparcial y sin la influencia para ser corrompida. Nadie corrompe la justicia de Dios, como son corrompidos nuestros jueces, lamentablemente. Cuando así sucede, entonces se cumplen estas palabras del profeta cuando dijo: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia de Dios será buena para los buenos, pero también será buena también para los malos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él aplique al final de sus vidas, será conforme a lo que tú viviste, lo que tú hiciste y cómo te condujiste en la vida. Será justa, porque es la justicia de Dios. Es justicia de Dios, no es justicia de los hombres. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.
Que Dios nos dé la gracia de entender esto y en consecuencia entonces ponernos en sus manos para vivir para Él. Vamos a estar de pie para orar al Señor, vamos a tomar la cena del Señor en un momento. Una de las cosas que me sorprende a mí cuando trato este tema es cómo Dios satisfizo su justicia. ¿Sabes cómo la satisfizo? Sacrificando a un inocente. Y déjeme decirle esto. Desde entonces Dios jamás la justicia de Dios ha sacrificado a otro inocente. Porque el único inocente sin pecado se llama su Hijo Jesucristo. Pues la justicia de Dios sacrificó a un inocente para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, perdón de pecado. ¿No es eso maravilloso? ¿No es justa la justicia de Dios? Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo. Hemos tratado, Señor, de explicar un tema tan difícil como es la justicia de Dios. Mi anhelo es que esta palabra haya encontrado corazones receptivos, corazones allí abiertos, dispuestos para recibir esta palabra. Y que frente a esto que se ha escuchado esta tarde, si yo no soy un hijo de Dios, yo estoy bajo la justicia de Dios y estoy bajo el juicio de Dios. Y pudiera ser condenado si yo no acepto el sacrificio de Cristo, que es precisamente para mi salvación. Pero si ya soy un hijo tuyo, entonces la justicia tuya, amado Dios, es justicia que me arropa, es justicia que me ayuda, es justicia que me levanta, es justicia que me hace vivir en paz, porque he conocido a mi Salvador. Padre, gracias por estos momentos tan únicos que nos suministra tu palabra. Bendito seas por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse.